Lección número 5 para el 29 de julio del 2017. La fe del Antiguo Testamento. Versículo de memoria. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Gálatas 3:13. El apóstol Pablo ingresa en un nuevo aspecto dentro de la creencia y la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El apóstol comienza el capítulo llamando la atención sorprendentemente en contra de las ideas que se estaban introduciendo en Galacia. ¿Qué ideas estaban introduciéndose entonces? ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? Los judaizantes estaban tratando de desviar del camino a los nuevos conversos. En este capítulo el apóstol Pablo deja de lado sus sentimientos y emociones, y más bien, basado en el Espíritu, llama la atención de los Gálatas diciéndoles insensatos. La palabra insensato dentro de la Biblia tiene un significado. Jesús dijo que los insensatos eran las personas que escuchaban la palabra, pero no la obedecían. San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 26. Esto lo presentó en la forma de una parábola: el hombre prudente y el hombre insensato. Y ahora estaban haciendo eso precisamente los Gálatas. Habían escuchado la palabra de Dios, pero no la obedecían. Prefirieron seguir la doctrina farisea, la doctrina de las tradiciones, que enseñaba que solo circuncidándose se era salvo. Obedece las tradiciones y eres santo. Sigue los rituales y ceremonias y te ganas la absolución y el perdón. Estas creencias fueron combatidas tremendamente por Jesucristo, cuando él se refirió a los fariseos legalistas como a falsos mensajeros y falsos profetas que enseñaban que había que cumplir con todas estas obras para salvarse. Les llamó los insensatos que construían no sobre los mandamientos de Dios, sino más bien las tradiciones. Los insensatos entonces eran los que para el fin del tiempo, dijo Cristo, declararían: mi Señor se tarda en venir. Mateo 24:48. De manera que tenemos todas las características suficientes como para entender por qué el apóstol Pablo llamaba insensatos a los Gálatas. El apóstol Pablo les llama la atención a los Gálatas por haberse apartado de la creencia verdadera. El principal punto que les reclama es porque han dejado la obediencia a la ley de Dios, a su palabra que es la verdad. Él les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? El problema aquí entonces no era que los Gálatas querían ser obedientes para salvarse, sino más bien querían ser desobedientes y aún así salvarse. Es increíble cómo al apóstol Pablo se le puede hacer decir incluso lo que él no dice. Las religiones modernas enseñan que el apóstol Pablo aquí estaba reclamando el hecho de por qué los Gálatas querían salvarse por medio de la obediencia. Pero la Biblia enseña otra cosa, que el apóstol Pablo aquí más bien les reclama el por qué se han apartado de la obediencia. Algo opuesto. Es claro cuando les dice: ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Y les recuerda que Jesucristo y su cruz ya les fueron presentados correctamente ante ellos como sacrificio para que estén en armonía con la ley. El apóstol Pablo siempre presentaba a Jesucristo como el sacrificio para poder cumplir la ley. Nos dice así Romanos capítulo 3, versículo 31. ¿Acaso por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera. Confirmamos más bien la ley. Con estas palabras el apóstol Pablo estaba dejando en claro que él lo que quería enseñar a través de su tema de la justificación por la fe era cómo llegar a cumplir la ley. El problema eran las obras de la ley entonces, es decir, querer salvarse por medio de las obras de la ley. Este era el problema no era la obediencia. ¿Y qué cosa es entonces las obras de la ley? Las obras de la ley, es decir, lo mismo que querer salvarse por la circuncisión, las tradiciones
y los ceremoniales y ritos. Todas estas cosas eran conocidas como las obras de la ley. El hombre debía de circuncidar el prepucio de su genital. Luego, tenía que practicar las ceremonias y los ritos constantemente para mantenerse dentro de la justificación, y las tradiciones para poder mantenerse dentro de la santificación. Así es como entonces todo esto llamado las obras de la ley eran el problema en Galacia. El apóstol Pablo ya había dejado en claro que se tenía que seguir todas las enseñanzas de la palabra de Dios, pero ahora los falsos maestros estaban haciendo judaizar a los cristianos. Los estaban haciendo regresar a lo que ellos habían estado practicando y que en el fondo no traería jamás la salvación. Ellos no creían en la obediencia a la ley. Los que se circuncidaban jamás obedecían la ley. Contrario a eso, ellos creían que estando circuncidados ya eran salvos y que la obediencia no tenía nada que ver con la salvación. Así nos dice Hechos capítulo 15, versículo 1, donde ellos se acercan a los primeros creyentes y les dicen: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no seréis salvos. Pero increíblemente, estos mismos que predicaban la circuncisión, ellos mismos no obedecían la ley. Gálatas capítulo 6, versículo 13 nos dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Interesante. Ellos no guardaban la ley. En Romanos 2:25 dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2:25 al 29. Con estas palabras, el apóstol Pablo deja en claro cuál era la creencia de los que defendían la circuncisión. El querer salvarse por medio de las obras de la ley era querer santificarse por medio de las tradiciones, como lo dijo Jesucristo a los fariseos en San Marcos capítulo 7, versículo 9. Habéis dejado los mandamientos de Dios para guardar vuestra tradición, y vuestro temor ha sido enseñado por mandamientos de hombres. Ellos dejaban entonces los mandamientos de Dios y seguían sus imaginaciones, tal como lo declaró el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 13 y 14 de su libro. Los han dejado la ley de Dios y han seguido sus imaginaciones tras los Baales. Así hacían de sus razonamientos la guía de su salvación, a pesar de que declaraban que Dios los guiaba. El Espíritu Santo no guía a nadie por un camino distinto del que enseñan las Escrituras. Por eso Pablo continúa diciendo a los Gálatas: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas capítulo 3, versículo 2. El Espíritu Santo se recibe por el oír con fe. Así es como lo dice el apóstol Pablo: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? De manera que entonces el Espíritu Santo viene por el oír la palabra de Dios, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Cuando estudiamos la palabra de Dios o lo oímos, estamos recibiendo el Espíritu de Dios. Al obedecer cada una de estas palabras, se nos promete el Espíritu Santo. Hechos 5:32. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Y Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. San Juan 6:63. Jesús siempre hacía diferencia entre la carne y el espíritu. Declaraba que la carne para nada aprovecha. San Juan 6:63. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. San Juan capítulo 3, versículo 3 hasta el 5. Dejaba en claro que la carne no debía ser la que nos guiara,
sino el Espíritu al que Jesús llamaba la palabra. Y es que el Espíritu Santo nos guía con su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos está hablando porque Él la inspiró. Segunda de Pedro 1:21. Los Gálatas habían dejado de lado las enseñanzas de la palabra de Dios, y ahora, según las obras de la ley, ritos, tradiciones y ceremonias, querían obedecer la ley. Algo que sería imposible sin el Espíritu, es decir, sin la palabra de Dios. Juan dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 3:24. Pablo por eso les reclama a los Gálatas, Gálatas 3:3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La fe es por el oír de la palabra de Dios. De manera que el apóstol Pablo aquí está dejando en claro que los Gálatas habían recibido el Espíritu Santo gracias a la predicación de la palabra y no gracias a la práctica de las tradiciones, ceremonias, ritos que no pueden jamás santificar a nadie. Y con esto pasamos al día 24 de julio, lunes 24 de julio, cimentados en la Escritura. Pablo exalta las Escrituras, contrario a lo que algunos piensan, que el Antiguo Testamento ya caducó. Pero si el Antiguo Testamento hubiera sido abrogado, ¿para qué el apóstol Pablo mencionaría a Abraham? ¿Y por qué mencionaría varias veces citas del Antiguo Testamento para probar la justificación por la fe como respaldada por la ley y los profetas? Sin duda, para Pablo las Escrituras son las que salvarán a los que crean en ella. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15 al 17 dice: y que desde la niñez has aprendido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 2 dice: si recibimos la palabra por la cual podremos ser salvos. De manera que entonces el apóstol Pablo daba crédito al Antiguo Testamento. Constantemente sus enseñanzas estaban basadas en todas las historias del Antiguo Testamento. Así que decir que el apóstol Pablo decía que el Antiguo Testamento pasó de moda no es más que una mentira. Y esto nos lleva al día martes 25 de julio, contado por justicia. ¿Por qué piensas que Pablo apela primeramente a Abraham al recurrir a las Escrituras para validar su mensaje del Evangelio? Pregunta la lección. Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice el apóstol Pablo. Sabed por tanto, dice ahora el versículo 7, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que los que son de la fe, los que aceptan por medio de la fe lo que Dios les pide, estos son los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Así que entonces, la palabra del Señor ahora nos muestra que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y que esta fe van a tener todos los hijos de Abraham, y que por esa razón Dios los va a reconocer como sus hijos y los va a justificar. ¿Cómo es esto? Lo primero que tenemos que entender ahora es qué cosa es la justicia que es por la fe. Hay que saber cómo funciona. Abraham creyó a Dios. ¿Qué cosa le creyó? Cuando regresamos al tiempo de Abraham entendemos esto. Y gracias a conocer esta historia, podremos nosotros entender qué cosa es la justicia que es por la fe. Pero Jehová había dicho a Abraham, Génesis 2, 1 al 3, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una grande nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con estas palabras, Dios estaba evangelizando a Abraham. Como a nosotros hoy nos ofrece una nueva vida que nos llevará al reino celestial, el Evangelio nunca ha cambiado con sus promesas. Nos pide que tengamos que renunciar a la vida pasada de pecado, apartándonos incluso de nuestros familiares por amor a Él, y nos promete hacer de nosotros grandes para bendición de los demás y para ponernos en una situación de salvación. Así es como el Señor nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva,
donde mora la justicia. Como se le prometió a Abraham la tierra prometida, así también a nosotros se nos promete la Canaán celestial, a fin de que nosotros podamos vivir por esa creencia. Y por eso se nos dice que se nos sacará de en medio del mundo, aún de los familiares, para que podamos ser contados nosotros como su pueblo. Y de nosotros hará alguien grande, si seguimos cada una de sus palabras, para que seamos bendición para los demás y testimonio de que Dios cumple con sus promesas. Cuando creemos en todo esto, aceptamos la propuesta de Dios y obramos de acuerdo con esa creencia. Esta acción nos es contada por justicia. Creemos en la palabra de Dios, que es por el oírla, según lo que dice Romanos 10:17, y solo al obedecerla estamos justificados. Dice Pablo: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. Citando la misma experiencia que menciona en el libro de Gálatas, ahora el mismo apóstol Pablo explica cómo es que cuando Abraham fue llamado por la fe, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Debido a que Abraham había aceptado las palabras del Señor, ahora tenía que cumplirlas. Solo así podía demostrar que su fe era contada por justicia, no antes de eso. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Pablo dice claramente que Abraham obedeció. Este es el término clave aquí. No recibió de Dios la alabanza de contarle su fe por justicia, a menos que obedeciera a la voz de Dios. Nadie es justificado sin obediencia. Eso es imposible. Santiago dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Santiago 2:21. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 22. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Versículo 23. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo 24. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Versículo 25. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2:22-26. Pablo por su parte nos dice en Romanos 2:13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Nos dice la lección en el material auxiliar para el maestro lo siguiente: por medio de la fe, Abraham fue estrictamente obediente al pedido de Dios de ofrecer a su hijo. Él creyó a Dios, le tomó la palabra y actuó por ella. Esa creencia y acción fueron lo que le fue acreditado como justicia. Para eso se cita Santiago 2:21 y 22. De manera que entonces, la palabra del Señor está en total acuerdo con el hecho de que la justificación, para que el hombre pueda recibirla al igual que Abraham, para que su fe le sea contada por justicia, no es una fe casual, sino que es una fe en acción. Abraham creyó a Dios en todas sus promesas, pero lo demostró saliendo de su tierra y de su parentela. El hecho de que Cristo se lo cuente como justicia significa que Abraham había creído en el Evangelio, había decidido que ese Evangelio ahora sería parte de su vida, y por lo tanto, ahora lo mostraba con sus acciones. Así la fe se hace perfecta por las obras. No existe una fe que no lleve obras. La fe sin obras está muerta. Esto ahora nos deja en claro cómo fue la justicia por la fe. De manera que entonces la justicia por la fe en ningún momento nos dice a nosotros que tengamos que dejar de obedecer lo que Dios enseña. El problema aquí con los Gálatas entonces no era que querían obedecer, sino más bien que estaban en desobediencia. Más nos dice el apóstol Pablo, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Todos los que dependen de las obras de la ley o tradiciones o ritos y ceremonias están bajo maldición, nos dice el apóstol, porque no están perdonados, ya que solo el perdón se obtiene por medio de la sangre de Cristo, y no están santificados porque la santificación solo se obtiene por la palabra de Dios. San Juan 17:17. El libro de la ley exigía los sacrificios y rituales, y si alguien quería practicar las obras de la ley debía realizar los ritos y ceremonias escritos allí. Pero si hacía esto, ya Jesús estaba en vano, su sacrificio ya no valdría.
El libro de la ley era el Pentateuco, y Pablo se refiere no a todo lo que está escrito allí, ya que él mismo cita muchas veces el libro de la ley o la ley para defender sus creencias. Todos los que dependen de las obras de la ley. ¿Qué son las obras de la ley? Dijimos, todos los que dependan de las obras de la ley, vale decir, de las tradiciones, ritos y ceremonias, están bajo maldición, porque no pueden ser perdonados o justificados por estas, ya que el perdón se obtiene solo por medio de la sangre de Cristo. Mientras la sangre de Cristo no expíe nuestros pecados, es imposible que puedan ser limpiados. La sangre de Cristo tiene que limpiarnos de todo pecado, y eso no podían hacer las tradiciones, los ritos y las ceremonias. Tampoco podían éstas santificar a nadie, porque la santificación solo se obtiene por medio de la palabra de Cristo. San Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El libro de la ley, que era el Pentateuco, exigía los sacrificios y rituales, y si alguien quería practicar las obras de la ley, debía realizar todos estos ritos y ceremonias escritos allí. Pero, si ya hacía esto, tenía que apartarse de Jesús, porque entonces, al practicar estos ritos y ceremonias, en vano estaba el sacrificio de Cristo. Así que Pablo por eso les decía a los Gálatas: si ustedes quieren regresar a las obras de la ley, entonces tienen que hacer de lado a Cristo, porque ya no les vale para nada. Así es como les hacía entender que era necesario que si creían en Cristo aceptaran su sacrificio y olvidaran por completo ritos y ceremonias, tradiciones y circuncisiones. No a todo lo que esté escrito en ese Pentateuco, sino solo a lo que esté escrito para justificación, entiéndase, porque él mismo luego cita muchas veces el libro de la ley para defender sus creencias. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 8 y 9, él nos dirá: ¿digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza de arar ara el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. De manera que aquí solo está tomando la parte del perdón o justificación cuando menciona: hay que hacer todo lo que el libro de la ley dice si se quiere estar justificado. Así que, por favor, hágase bien la distinción, porque esto trae confusiones. Por eso sigue diciendo ahora, versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así que entonces Pablo aquí solo se está refiriendo a la parte de la justificación, vale decir, aquello que se buscaba con los rituales y con las ceremonias para poder ser justificado o perdonado delante de Dios. Ellos querían obedecer la ley por medio de estos sacrificios, por medio de las ceremonias, pero eso era imposible, porque Pablo es claro cuando dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10:4. Continúa diciendo en Gálatas 3:12, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así es evidente que la ley no es de fe. La fe es por el oír de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Para poder obedecer la ley de Dios, Él nos guía por medio de su palabra, por medio de la fe. No necesitamos tener que hacer sacrificios y rituales o ceremonias, que son las obras de la ley, que el hombre que las hiciere viviría por ellas, porque todo eso se cumple en Jesucristo, cuando Él muere por nosotros en la cruz como un malhechor, maldito por la ley. Por eso Pablo dice en el versículo 13, Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Nos redimió de tener que hacer todas estas obras para ser justificados o perdonados, y en su lugar nos dio la oportunidad de aceptar que toda esta obra de ceremonias y ritos quedará reemplazada con el sacrificio de Cristo con una sola ofrenda. Romanos 10:8 al 10. Pero ahora querían llevar a los Gálatas a tener que hacer todos estos ritos y sacrificios, haciendo que crean en Cristo solo de manera nominal. Pero Pablo les dijo que si aceptaban todo esto, Cristo estaba en vano para ellos. Por eso es que Pablo les dijo a los Gálatas que si aceptaban todo esto, todas las obras de la ley, Cristo entonces estaba en vano para ellos. Y esto nos lleva al día miércoles 26 de julio, el Evangelio en el Antiguo Testamento. Como ya hemos dicho, Dios evangelizó a Abraham cuando le hizo promesas, que lo convertiría en una gran nación,
y Abraham aceptó el trato que Dios hacía con él. Entonces el pacto de Dios fue que Abraham hiciera tal como él le dijera. Versículo 6 nos dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas capítulo 3 versículos 6 y 7. Pablo está citando aquí el capítulo 15 de Génesis, cuando Dios le dijo a Abraham que de él saldría una gran descendencia. Abraham debía creer esta promesa de Dios para traer un hijo al mundo, pero Abraham no obedeció a Dios en esto, sino que trajo un hijo con Agar, de manera que el pacto de la fe incluía que Abraham tuviera que obedecer. Pero Dios tomó como obediencia esto desde el momento en que Abraham creyó. Cuando nosotros aceptamos el Evangelio con sus promesas y comenzamos el camino de la salvación, Dios nos cuenta como parte de los justos, pero nuestra fe debe ser probada de allí en adelante como Abraham, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, nos dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1 versículo 7, y en el versículo 9 nos dice: obteniendo así el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pero para que esta fe se desarrolle así, primero es necesario recibir el Espíritu. Lo que Pablo nos dice es que desde el momento en que creemos este Evangelio con sus promesas, Dios nos hace participar del Espíritu al recibir sus palabras, y que este Espíritu nos lleva a obedecer los mandamientos de Dios. El problema viene cuando se cree que la fe no debe pasar la prueba y se piensa que ya se está salvado, como los creyentes de la circuncisión. Aunque Dios tomó como obediencia esto desde el momento en que Abraham creyó, Abraham tuvo que ser probado para poder ver si cumplía lo que había dicho. Su fe debía de ser perfeccionada para que le fuese contada por justicia. En efecto, Abraham fue probado, y aunque desobedeció y tuvo un hijo con Agar, pronto su fe tuvo que ser fortalecida, y nuevamente Abraham fue probado y esperó el nacimiento de su hijo Isaac. Y luego fue probado aún más fuerte, porque se vio que Dios le pidió que llevara a su hijo a un sacrificio. Allí se notaría si Abraham verdaderamente había creído como debía de ser. Y entonces, cuando Abraham llevó a su hijo hasta el monte para sacrificarlo, Dios le ratificó las promesas de que tendría una gran descendencia. Así mostró que la obediencia debía de ir acompañada de la fe. Y el apóstol Santiago nos dice claramente en Santiago 2:21: ¿no ves que su fe actuó con sus obras y que su fe se hizo perfecta por las obras? Cuando Dios le dijo que trajera a su hijo Isaac para que lo sacrifique sobre el altar, ¿no ves que Abraham fue justificado también por las obras y no solo por la fe? Cuando nosotros aceptamos el Evangelio con sus promesas y comenzamos el camino de la salvación, Dios también nos cuenta como parte de los justos, tan solo por medio de la fe. Pero esa fe ahora tiene que ser probada de allí en adelante, como Abraham, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, dice Pedro, sea hallada en alabanza. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Primera de Pedro 1, 7 al 9. Pero para que esta fe se desarrolle así, es primero necesario recibir el Espíritu. Lo que Pablo nos dice es que desde el momento en que creemos este Evangelio con sus promesas, Dios nos hace participar del Espíritu al recibir sus palabras, y que este Espíritu nos llevará a obedecer los mandamientos de Dios. El problema viene cuando se cree que la fe no debe pasar la prueba, y se piensa que ya se está salvado, como los creyentes de la circuncisión. Los creyentes de la circuncisión creían que por solo estar circuncidados, ya estaban salvados. Así, según ellos, manifestaban fe en la palabra de Dios que les había dicho que se circuncidaran. Creían que tenían que circuncidarse como descendencia de Abraham. Pero eso solamente era la creencia. Ahora tenían que demostrar su fidelidad para con Dios, que era lo que valía. Dios le había dicho a Abraham en Génesis 17:1: anda delante de mí y sé perfecto. Y luego recién le dijo: y pondré como pacto, como señal del pacto, la circuncisión. Así también se nos dice hasta el día de hoy a nosotros: ¿has creído en el Evangelio? Ahora también tiene que ser probada tu fe. De esta manera es como nosotros recién podemos demostrar que nuestra fe sea contada como justicia. En esta ocasión Pablo solo está hablando de cómo somos justificados entonces por aceptar el Evangelio para ser participantes del pueblo de Dios y no para ser salvados todavía, y que de allí en adelante nuestra fe debe ser probada por medio del Espíritu, que nos capacitará para la obediencia de la ley y que nos hará aptos para entrar en el reino,
puesto que nadie podrá entrar al reino de los cielos sin tener que obedecer la ley. Por eso escribe el apóstol: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Gracias al Espíritu es que nosotros podemos obedecer ahora la ley de Dios. Sin duda, el Espíritu se recibe por la palabra de Dios. Cuando Pedro estaba predicando el Evangelio, el relato bíblico nos dice que cayó el Espíritu sobre los gentiles, Hechos 10, 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Esto prueba que el pacto que Dios había hecho con Abraham, cuando lo llamó para ser fiel a sus mandamientos, de allí en adelante, haciendo todo lo que él le dijera, seguía siendo para todo aquel que aceptara por la fe de allí en adelante la guía de Dios. Mostraba así que Jesús era el medio para que todos los gentiles participaran de esta misma bendición, ya que Abraham también era incircunciso cuando aceptó el Evangelio por solo la fe. Así que el problema aquí no es la obediencia, sino la condición para ser aceptados por Dios. Por eso Pablo dice, Gálatas 3:15: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Cuando se da la ley a través de Moisés 430 años después de que se hizo la promesa a Abraham, este pacto no cambió. La herencia significa convertirse en descendientes de Abraham, hijos de Dios por la fe. Es decir, ser seguidores del pueblo de Dios por creer en el Evangelio, que es la fe. Y cuando se acepta, se participa de la herencia para empezar una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Pablo lo que quiere enfatizar es que somos aceptados en el pueblo de Dios no porque primero hayamos obedecido los mandamientos, sino más bien para obedecerlos. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que entonces, cuando nosotros llegamos recién a la fe, todavía no estamos obedeciendo los mandamientos, pero venimos para obedecerlos. Nos bautizamos y entramos en el camino de Dios para obedecer los mandamientos de allí en adelante, a fin de poder entrar en el reino celestial, porque ningún transgresor de la ley puede entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el reino de los cielos, dice Apocalipsis 22:14. Por tanto, nosotros al aceptar el Evangelio nos estamos comprometiendo a vivir una nueva vida para el Señor, para cumplir con los mandamientos de Dios. Cuando se confunde esto con la salvación, en lugar de entender que esto es el perdón, o se engaña haciendo creer que primero somos salvos para después obedecer la ley, entonces se manifiesta lo que Pedro dice: los indoctos e inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:15 al 17. Hay quienes enseñan que primero nos salvamos para después obedecer la ley. Pero el apóstol Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, primero aceptamos el Evangelio para luego obedecer la ley. Que eso es muy distinto a decir que ya estamos salvados. Aceptar el Evangelio no significa estar salvado. Aceptar el Evangelio significa que estamos entrando en el camino de la salvación, que recién lo estamos comenzando. Dios nos cuenta en la aceptación del Evangelio por justicia, como que nosotros hasta ese momento hubiéramos estado obedeciendo siempre los mandamientos de Dios. Se nos limpia de todos nuestros errores pasados para comenzar una nueva vida. A eso se le llama el nuevo nacimiento. Todas las cosas viejas han pasado y he aquí todas van a ser ahora nuevas, para que desde allí en adelante sea el Señor quien guíe nuestras vidas, así como lo hizo con Abraham. Por eso necesitamos ver toda la experiencia de Abraham y no solamente parte de ella. Abraham, primero en el capítulo 12 de Génesis, es llamado por Dios con todas las promesas. Y Abraham le cree a Dios todo lo que el Señor le dice, y comienza a caminar con Dios. Ahora Abraham ya no se guiaba por sí mismo, sino que Abraham se guiaría por todo lo que el Señor le enseñaría. Salió de su tierra y de su parentela obedeciendo al Señor para llegar hasta la tierra prometida. Ahora su fe tenía que ser probada en cada aspecto para demostrar que su fe de veras había sido contada por justicia. A medida que iba avanzando durante su vida,
Abraham fue probado. Mintió, declarando que su mujer era su hermana. 2 veces lo hizo. Y luego finalmente Dios tuvo que probarlo diciéndole que trajera a su hijo para que lo sacrificara en el monte. Y solo después de esto el Señor pudo declarar que Abraham era verdaderamente temeroso de Dios, y entonces le repitió todas las promesas que le había hecho al principio. Esto nos muestra que la fe de Abraham tuvo que ser probada, y solo cuando su fe se perfeccionó por medio de las obras, se pudo decir de Abraham que estaba justificado realmente. Así es como nosotros también tenemos que pasar por la misma travesía. No podemos confundir ahora este asunto. Una vez que hemos aceptado el Evangelio, nuestra fe debe de ser probada, como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1:7, para que pueda ser hallada en alabanza y entonces recién podamos obtener la salvación. Esto debe ser seguido en su perfecto orden. Y esto nos lleva al día jueves 27 de julio, redimidos de la maldición. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pablo habla constantemente de los 2 pactos, el primer pacto y el segundo. Si estos se entienden, entonces se entenderá toda su presentación de la fe. El primer pacto que se hizo solo con Israel, cuando salió de Egipto, enseñaba: harás y vivirás. Se les dio los 10 mandamientos para que tuviesen que obedecerlos, pero no se le dieron promesas de perdón ni de santificación. Así que para cumplir el primer pacto, el hombre tenía que hacer su propio esfuerzo. El hombre que viviere, el hombre que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Fue lo que Dios dijo con respecto a este primer pacto, Romanos capítulo 10, versículo 6. Para eso el pueblo debía cumplir con todos los ritos y ceremonias, y pronto inventó tradiciones para lograr cumplir con la ley. Todo esto eran las obras de la ley, pero todo esto no podía ser perfectos a los que seguían este sistema. Nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Con estas palabras el apóstol Pablo declaraba que nadie podía hallar la justificación por medio de estas obras de la ley. Y al no hallar la justificación, que es el perdón, la aceptación ante Dios, obviamente seguían bajo maldición. Por eso era necesario el segundo pacto, en el cual las leyes son puestas en el corazón para poder obedecer, ya no por los ritos y ceremonias, sino por la fe, vale decir por medio de la palabra de Dios. En ella encontramos las promesas de perdón y santificación, medios por los cuales se obedece la ley, de manera que ya no necesitamos por ningún motivo los ritos y ceremonias. Con el perdón se nos pone en armonía con la ley de todos nuestros errores, y con la santificación se nos enseña a vivir una vida semejante a la de Cristo, y de esta manera somos salvados, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 22. Y ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos a Dios, tenéis por fruto la santificación y por fin la vida eterna. Nótese claramente cómo el apóstol Pablo dice: primero, somos libertados del pecado. Segundo, nos hacemos siervos y tenemos como fruto la santificación. Y tercero, recién obtenemos la vida eterna. A nadie se le ha prometido estar salvado por tan solo ser perdonado. Más allá del perdón se necesita la restauración. Y Jesucristo promete una restauración de una vida completa para poder hacer su voluntad. De manera que con el primer pacto, en el que se procuraba obedecer la ley por las obras de la circuncisión, tradición, ritos y ceremonias, nunca se podría alcanzar a ser limpiado. Hebreos 10:4. Se estaba continuamente condenado, y por eso Pablo dijo que nadie había cumplido con lo que pide el libro de la ley o Pentateuco, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Libro de la ley se refiere a las ceremonias y ritos, en este caso, y no puede estarse refiriendo aquí Pablo con el término libro de la ley a todas las demás cosas que estaban escritas en él, porque él mismo está citando el libro de la ley para ratificar la maldición sobre los que siguen estas obras, como si estuviera diciendo que no hay que seguir ya el libro de la ley de Moisés, como él mismo estaba siguiéndolo al decir: porque está escrito: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas.
El mismo apóstol Pablo solamente está sugiriendo que la parte de los ritos y las ceremonias del libro de la ley habían caducado porque Jesucristo tomó el lugar de estas, pero lo demás del libro de la ley no había sido quitado. Así que tengamos cuidado cuando andamos diciendo que todo el libro de la ley ya ha sido anulado por la muerte de Cristo. Eso es demostrar ignorancia en el estudio teológico del apóstol Pablo, de las cartas del apóstol. Muy bien, el legalismo era precisamente, que enseñaba a querer obedecer la ley con sus propias obras o tradiciones judaizantes. Nadie puede obedecer la ley por sus propias obras, porque eso se llama legalismo. Pero cuando queremos obedecer la ley por medio de la palabra de Dios ya no es legalismo, lo estamos haciendo por el Espíritu, por la fe, y a esta obediencia se le llama la obediencia de la fe. Hoy, en este tiempo se aplica esto mismo dentro de nuestra iglesia a todo aquel que quiere obedecer la ley sin la ayuda de la palabra del Evangelio de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Es decir, sin el oír de la palabra de Dios es imposible poder obedecerle, poder agradarle. Así se entiende la salvación por las obras y la salvación por la fe. Por obras, como Caín, queriendo obedecer de acuerdo con su propio criterio, y por la fe, como Abel, obedeciendo de acuerdo con lo que Dios manda. Cuando Caín quiso hacer el sacrificio para Dios, obedeció parcialmente. Dios le pidió un sacrificio y él dijo: voy a presentar el sacrificio, pero de acuerdo con mi criterio, voy a llevar frutas. Pero Abel obedeció perfectamente. Dios pidió un sacrificio y Abel obedeció y trajo el sacrificio, y así aceptó a Jesucristo como su Salvador, el Mesías que moriría en lugar del sacrificio. Así es como se muestra en la experiencia de Abel la justificación por la fe completa. El creer nos lleva a obedecer, y al obedecer estamos aceptando el sacrificio de Cristo para nosotros. Y con esto nos vamos al día viernes 28 de julio para estudiar y meditar. Entonces Lutero, dice la lección, citando el espíritu de profecía, inició resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en seria y solemne advertencia. Expuso ante la gente el carácter ofensivo del pecado y le enseñó que le es imposible al hombre por medio de sus propias obras reducir su culpabilidad o evitar el castigo. Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. La gracia de Cristo no se puede comprar, es un don gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que mirasen con fe al Redentor crucificado. Conflicto de los siglos 138. Así es como Lutero enseñaba que se necesitaba arrepentir. El arrepentimiento solo viene cuando se conoce la ley. Por la ley conocí el pecado, dice el apóstol Pablo, Romanos 7:9. Y entonces esto lo hizo arrepentir para poder pedir el perdón a través de Jesucristo. Y el arrepentimiento solo puede tener valor gracias a la sangre de Cristo, no por medio de indulgencias, no por medio de obras personales, tan solo por medio de la fe en Jesucristo. Ya que, cuando nosotros miramos hacia la cruz del Calvario, nuestro arrepentimiento es aceptado para que nosotros podamos obtener el perdón por medio de Jesucristo para empezar una nueva vida de santificación. Esto es maravilloso entender cómo Lutero presentaba delante de la gente la justificación por la fe. Nos dice la lección, incluso hoy en nuestra propia iglesia, en las preguntas para dialogar, a algunos les cuesta aceptar la salvación solamente por la fe, que la gracia de Dios por medio de Cristo nos salva aparte de nuestras obras. ¿Qué hay detrás de esta dubitación de algunos en aceptar esta verdad crucial? En realidad, hasta hoy existe este problema dentro del pueblo de Dios. Muchos quieren mantener la fidelidad del pueblo con reglamentos hechos por hombres y no por la palabra de Dios. Quieren salvarse por sus obras. Pero tenemos nuestras Biblias y los testimonios del espíritu de profecía que son suficientes para guiarnos. Pero las tradiciones nos quieren enseñar que ya no hay que creerle a Dios en sus mandamientos, sino que después de aceptar la justificación hay que ser buenos por nosotros mismos y comportarnos bien. Y nos dicen todavía: Una vez que te has entregado a Cristo, es obvio pues que no tienes que matar, adulterar, fornicar ni robar. Pero no se trata de que sea obvio. Eso es salvación por obras. Nadie deja de hacer lo malo simplemente porque crea que algo es bueno. No. La palabra del Señor enseña que a todos aquellos que han dejado el mundo, ahora tengan que obedecer los mandamientos de Dios a fin de no seguir más las tradiciones. Es increíble ver a personas que dicen:
que ellos obedecen solo por la guía del Espíritu, que no necesitan de leer la Biblia, que la Biblia solamente es letra, y que por lo tanto ellos obedecen guiados por el Espíritu Santo, que les habla a la mente diciéndoles lo que es bueno y lo que es malo. Esta mentira es la más peligrosa de todas, hacer creer que el Espíritu Santo está detrás de estos errores. La salvación, dice la Biblia, es solo por la fe, y la fe es por el oír de la palabra de Dios. Si se la obedece, se será salvo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Pregunta número 2. Dice, Pablo habló con mucha vehemencia acerca del error teológico de la salvación por obras. ¿Qué nos dice eso acerca de la importancia de la buena teología? ¿Por qué deberíamos nosotros como iglesia posicionarnos con firmeza, si es necesario, cuando se enseña el error en nuestro medio? En la iglesia no hay que permitir a los maestros judaizantes que nos dicen que ya estamos salvados sin obedecer la ley. Esto decían los maestros judaizantes: si no os circuncidáis, no seréis salvos. Hechos 15:1. Pero Pablo les decía: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Romanos 2:25. Y en Gálatas 6:13 dice el apóstol Pablo: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Gálatas 6:13. Porque la salvación es por la fe, por las enseñanzas de la palabra de Dios, pero si no es por esto, entonces es por las obras que uno mismo invente y haga. Hay que posicionarse con firmeza contra los falsos maestros, o no seremos tenidos por inocentes ante Dios. Hay que enseñar en la iglesia que solamente los que son de fe obedecen los mandamientos de la ley de Dios, pero los que son judaizantes hablan de solo creer. Los judaizantes decían: tenemos fe en la circuncisión, creemos que ella nos salva. Así muchos hoy también dicen: yo solo tengo fe en Cristo y punto, creo en su sacrificio y asunto arreglado, estoy salvo. Cuidado con ese tipo de judaizantes peligrosos de esta modernidad, porque están engañando al pueblo, haciéndole creer lo que la Biblia no enseña. ¿Quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Nos dice también con respecto a esto el espíritu de profecía lo siguiente: Dios requiere la entrega completa del corazón antes de que pueda efectuarse la justificación. Y a fin de que el hombre retenga la justificación, debe haber una obediencia continua mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma. A fin de que el hombre sea justificado por la fe debe alcanzar un punto donde domine los afectos e impulsos del corazón, y mediante la obediencia la fe misma es hecha perfecta. Mensajes Selectos, tomo 1, página 429. Con estas hermosas palabras cerramos la lección de esta semana. Maravillosa lección que nos ha enseñado a obedecer los mandamientos de Dios por medio de la fe en Jesucristo para ser justificados. Amén.